Comienza Club de Prensa con Gustavo Alegret. Tiempo para el análisis, para las opiniones, con los analistas que nos acompañan en esta mesa de trabajo, con Alejandro Tarre, que es periodista venezolano, es consultor en organismos multilaterales y colaborador de diversos medios de comunicación, entre ellos el periódico El País. Alejandro, buenos días. Buenos días. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido a esta mesa. Con Anne Hoyt, que es corresponsal, periodista corresponsal del Grupo Radio Centro de México. Anne, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, buenos días. Gracias por estar con nosotros. Y con Ricardo Mir de Francia, que es corresponsal del rotativo El Periódico, con sede en Barcelona. Ricardo, ¿cómo estás? Buenos días, gracias. Gracias por estar con nosotros, Ricardo. Una noticia que se producía ayer en Washington, una reunión de representantes de 75 países, altos cargos que tienen en sus manos, en su responsabilidad, la lucha contra el terrorismo y particularmente contra el terrorismo calificado de yihadista, el terrorismo de inspiración o de lectura parcializada de la religión para, a través del terror, la violencia, buscar objetivos. En cualquier caso, se producía ayer, el presidente Trump tomó la palabra en un contexto en el que muchos de los socios de esa coalición internacional se quedaron sorprendidos al conocer hace unas semanas la decisión de Trump de retirarse de Siria porque, entre otros argumentos, dijo, el autodenominado Estado Islámico estaba derrotado. Ayer Trump reculó de una manera elegante diciendo que en una semana anunciará el fin del Estado Islámico. ¿Es coherente el mensaje de esta administración? Bueno, por la información que tenemos, el Estado Islámico es cierto que ha perdido la gran mayoría del territorio que controlaba en Siria y en Irán. Todavía controla unas zonas pequeñas en torno al Éufrates, que prácticamente ejerce de frontera. Se dice, creo que son datos del ejército estadounidense, que todavía tiene cerca de 20.000 combatientes en la región. De modo que, bueno, darlo por acabado yo creo que es una exageración. La cuestión, en cualquier caso, es hasta cuándo debería quedarse Estados Unidos en el país. Recordemos que Estados Unidos... Cuando dices el país, hablamos de Siria. Sí, hablamos de Siria. Porque... Digo porque la influencia de ISIS se extiende a partes también de Irak. Sí, correcto. Y no hay planes hasta ahora para retirarse de Irak, es únicamente de Siria. Recordemos que Estados Unidos tiene en Siria 2.000 soldados que básicamente están apoyando a los kurdos en el norte del país. Y bueno, pues la pregunta que esta administración se está haciendo es pues, ¿hasta cuándo se quedan? Con esos 2.000 soldados Estados Unidos no hace mucho más que proteger de alguna manera a los kurdos y de alguna manera eso le permitía también asegurarse una silla en una mesa de negociación, una eventual mesa de negociación, si en algún momento todas las partes se sientan a negociar el futuro del país, si se da por acabada la guerra. Aquí los jefes de la cúpula de seguridad, de los servicios de inteligencia, han criticado mucho la decisión de Trump de marcharse de Siria. Pero, bueno, yo soy de los que pienso que no es una decisión, yo creo que es una buena decisión. Con esos soldados pueden estar allí permanentemente, casi eternamente, porque al Estado Islámico, aunque desaparezca, aunque pierda su territorio, la idea no va a morir, de modo que el yihadismo no va a desaparecer. A mi modo de ver, lo importante aquí es que se acabe la guerra en Siria, que se acabe el conflicto, que el país se pueda reconstruir, y Estados Unidos nunca va a ganar esa guerra. De modo que yo apoyo la decisión. ¿Por qué Estados Unidos no va a ganar esa guerra? Porque Estados Unidos, para empezar, nunca ha participado en esa guerra de manera muy convencida. Recordemos que en Irak Estados Unidos llegó a tener más de 100.000 soldados en los años duros de la guerra. En Siria ha tenido, creo que máximo 2.000, 3.000 soldados, y siempre en funciones de apoyo, no tanto de combate directo. Es verdad que ha liderado los bombardeos aéreos de la coalición en los dos países. Y luego es muy complicado porque el régimen sirio, el régimen en Damasco de Bashar al-Assad, tiene el apoyo de Rusia y tiene el apoyo de Irán. De modo que eso genera un escenario
muy peligroso de confrontación si Estados Unidos realmente quisiera tratar de ganar esa guerra. Ana. Sí, bueno, exactamente. Yo pienso que sobre todo hay que tener en cuenta el factor de Rusia y de hasta qué punto esto podría llevar a un confrontamiento no tanto entre Estados Unidos y Siria, sino entre Estados Unidos y Rusia, que es lo mismo que nos estamos todos preguntando en el continente ahora con la cuestión de Venezuela. Sí, bueno, yo creo que independientemente de si estás de acuerdo con que Estados Unidos se debe retirar de Siria o no, ¿no? Esta es una declaración que va muy a tono con lo que Trump normalmente hace, ¿no? Que es esas declaraciones bombásticas, exageradas. Me recuerda un poco al ejemplo del Mission Accomplished de Bush, ¿no? Hace más de una década, pues, ¿no? Sobre un portaaviones. Exacto, exacto, ¿no? Esto es un problema muy complejo, ¿no? Muy difícil de solucionar. Si hay un complejo en el que yo no me atrevería a hacer este tipo de declaraciones, es precisamente este del yihadismo y el terrorismo, ¿no? Que tiene causas tan profundas y tan complejas. Vamos a cambiar de... No sé si, Ricardo, ¿querías decir algo? No, quiero solo recordar una cosa breve, y es que hasta que comenzó la guerra, Siria era un país, no sé si llamarlo controlado, pero Siria estuvo en la órbita de la Unión Soviética durante mucho tiempo. Ahora están los rusos. Y también los iraníes llevan ahí desde los años 80, han sido los principales sponsors del régimen de los Assad, de modo que si Estados Unidos se retira, lo que está sucediendo es una vuelta al status quo, no es que nada cambie, sino que el país vuelve a quedar donde estaba antes de la guerra. Listo, cambiamos de asunto. Vamos a la frontera entre Colombia y Venezuela. En las últimas horas, un grupo de militares con nocturnidad bloquearon un puente que une los dos países con el objetivo de evitar que la ayuda humanitaria internacional que está liderando, solicitando, implorando quien es considerado presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, y con el apoyo de la comunidad internacional se está concentrando en diversos puntos, en la frontera con Brasil, en algunos puntos del Caribe, en Puerto Rico, pero mayoritariamente está en la ciudad de Cúcuta, que es fronteriza con Venezuela, y el objetivo de esa acción militar es evitar que esa ayuda humanitaria entre en el país. Nicolás Maduro ha dicho en las últimas horas que Venezuela no va a aceptar esa ayuda humanitaria porque dice, detrás de ella se esconde un interés en invadir Venezuela. Alejandro. Bueno, yo creo que es importante recordar cuál es la historia, es decir, qué es lo que debemos destacar en este momento, ¿no? Y es que, bueno, Venezuela está padeciendo, como los oyentes saben y como aquí todos saben, una crisis humanitaria sin precedentes, ¿no? Es uno de los peores colapsos de la historia económica moderna, ¿no? Es peor que el colapso que produjo la Guerra Civil Española, peor que la Gran Depresión de Estados Unidos, peor que la reciente crisis en Grecia, ¿no? Tenemos una situación con hiperinflación, con severa escasez de alimentos y medicinas, con una epidemia de crimen violento y el resurgimiento de enfermedades que ya habían sido erradicadas, ¿no? Tenemos un aumento de la tasa de mortalidad infantil del 40% desde 2008. Es decir, esto es una crisis humanitaria, pues, una crisis, una tragedia, ¿no? Y tenemos el caso de un presidente, el presidente Maduro, que no reconoce, ¿no? Que hay una crisis, ¿no? Y no solo no reconoce, sino que se ha negado en múltiples ocasiones a aceptar ayuda humanitaria. Estas fotos que vemos, ¿no? De los containers bloqueando pues, el paso de ayuda humanitaria, yo creo que va a ser un símbolo, ¿no? De lo que representa la dictadura de Maduro, en el sentido de que un presidente que se dice socialista, claro, que se dice defender el interés de los pobres y los más necesitados, está bloqueando el envío de alimentos y medicinas para una población que necesita estas cosas desesperadamente. Ricardo. Entiendo lo que dice Alejandro perfectamente. Poniéndome un instante en el sitio de Maduro, ¿no? Yo creo que también que la cuestión con la ayuda humanitaria implica para él, es decir, quien está coordinando la entrada de la ayuda humanitaria es el presidente interino, presidente encargado, Juan Guaidó, ¿no? Y es ayuda humanitaria principalmente que llega de Estados Unidos, también de Colombia y de Estados Unidos. De modo que
si él reconoce, si él deja entrar esa ayuda humanitaria, él está implícitamente reconociendo la autoridad del gobierno paralelo que intenta desbancarle del poder. De modo que entiendo también la complejidad del asunto para Maduro, aparte de después, supongo que hacer propaganda diciendo que Venezuela no hay una crisis humanitaria y que todo está estupendamente bien y no necesitamos limosna de nadie, ¿no? Tendrá que ver el impacto que va a tener en la opinión pública esta imagen que se ha repartido por todos lados de los camiones bloqueando ese puente binacional de la tiendita, y cómo, por cuánto tiempo va a poder Maduro, a pesar de lo que estás diciendo, pues sostener esto que, por lo menos en primera instancia, parece que, como decías, efectivamente le está negando a su pueblo ayuda médica y alimentaria que urgentemente necesita, ¿no? ¿Cuál es la solución, Ricardo? Porque decías, Maduro se puede encontrar en una dicotomía entre atender las necesidades de una población que, ayer lo contábamos, el 80% de los venezolanos hoy vive en situación de pobreza. En los estándares de lo que se dice situación de pobreza, creo que son menos de $2 al día. 80%. Esto del datos del 2017, sin contar la hiperinflación que Alejandro mencionaba, que muy probablemente ha afectado y ha agudizado esa situación. O a aceptar esa ayuda humanitaria por el bien de la población, enfrentándose a la controversia del reconocimiento de si acepta la ayuda, estoy aceptando la decisión de Guaidó. Sí, bueno, leía que, por ejemplo, la Cruz Roja Internacional ha dicho que no va a tratar de que la ayuda, no va a participar en el traslado de la ayuda si no tiene el beneplácito del gobierno de Maduro, ¿no? No lo sé muy bien. Yo creo que una posibilidad sería recurrir a países considerados neutrales, por lo menos por algunos en esta crisis, como quizá Uruguay y México, para que a través de ellos se intente canalizar la ayuda, se hable con las partes, se pueda llegar a un tipo de entendimiento para no politizar la ayuda, porque es verdad que politizar la ayuda humanitaria sienta malos precedentes, luego genera problemas en otros países y en otros conflictos, aunque no es la primera vez que se ha hecho, y entonces, bueno, esa quizá podría ser una alternativa, ¿no? ¿La ayuda humanitaria está hoy politizada? Bueno, siempre tiene un componente. Yo creo que en el caso de Estados Unidos, en el caso de Venezuela, pues probablemente sí, porque todo el conflicto es una crisis muy politizada. Quiero decir, hay dos gobiernos paralelos, uno autoproclamado, otro salido de unas urnas que se consideraron fraudulentas. Y bueno, y solo una de las partes está diciendo que está enviando la ayuda, mientras que la otra no. Dice que no es necesaria, ¿no? Sí, bueno, hay que aclarar algo, ¿no? Antes de esta crisis, ¿no? Es decir, esta crisis que estamos viviendo ahora con el presidente interino Guaidó por un lado y Nicolás Maduro por el otro lado, esto comenzó ahorita a principios de enero, ¿no? Esta crisis humanitaria a la que yo hacía referencia en mi primera intervención, eso lleva mucho más tiempo, ¿no? Y la negación, pues, de esta crisis también lleva mucho tiempo, pues Maduro simplemente no la reconoce, y creo que en un programa de televisión en España otra vez no reconoció que había una crisis humanitaria, pues, ¿no? Él se ha negado, no recientemente, no con este último episodio, se ha negado a lo largo de los años a recibir ayuda humanitaria, porque eso implica el reconocimiento de que hay una crisis en Venezuela, ¿no? Entonces, en ese sentido, o sea, no, es una cuestión, pues, de un gobierno, ¿no?, que con sus políticas destructivas a lo largo de los últimos 20 años ha llevado a este país a esta situación, ¿no? Y se niega, pues, a cualquier oferta, ¿no?, incluso antes de esta crisis, a recibir ayuda humanitaria. Yo creo que además tendríamos ahora que esperar. Mencionabas lo de la intermediación de Uruguay, y anoche se decía que Maduro ha aceptado lo que le llaman el mecanismo de Montevideo, que hizo 4 propuestas, que es esta reunión que tuvieron en México y Uruguay, personajes del gobierno de México y de Uruguay, para proponer un diálogo. Y bueno, se sabe que Maduro ha dicho que lo acepta. Eso lo dijo anoche. Y la reunión es hoy. Sí. Y participan, además de estos dos países que son los que lideran la iniciativa o lo promueven, a otras naciones, entre ellas naciones europeas que han reconocido a Juan Guaidó, pero que han decidido participar en esa cumbre. De esa cumbre, ¿tú crees que va a salir algo que va a solucionar, que va a contribuir a
a buscar una solución al conflicto, sobre todo teniendo en cuenta que Juan Guaidó, el representante de Guaidó en Estados Unidos, Carlos Vecchio, ha repetido una y otra vez que no van a prestarse textualmente a un diálogo, porque la experiencia en el pasado ha demostrado que lo único que consigue el diálogo es ofrecer tiempo a Nicolás Maduro. Así es. Bueno, yo creo que el hecho de que se esté reuniendo, como mencionabas, gente de la comunidad europea, miembros de la comunidad europea que aceptaron, que están a favor de que Juan Guaidó sea el presidente interino, pues es una buena señal, y aquí en todo caso tendrían los únicos dos puntos radicales o que podrían poner alguna oposición son en México y Uruguay, pero pues por lo menos se ve que Maduro ya sabe cuáles son los 4 puntos que se van a tratar hoy, y él ha dicho que está de acuerdo con que si eso se resuelve, pues que él estaría de acuerdo. Vamos a ver. Hay una cosa, mira, la palabra negociación, la palabra diálogo, es una palabra, o sea, todo el mundo está de acuerdo con la negociación, todo el mundo está de acuerdo con el diálogo. Es difícil decir yo estoy a favor del conflicto en vez del diálogo, ¿no? Ahora, el escepticismo con las propuestas de diálogo del gobierno por parte de la oposición es un escepticismo que se entiende cuando uno ve la historia de pasadas negociaciones, pues, ¿no? Ha ocurrido muchas veces que el gobierno utiliza el diálogo como una estrategia dilatoria. Ocurrió el año pasado en República Dominicana y ocurrió también en 2016, ¿no? Que es un ejemplo para mí que es importante destacar, ¿no? Porque aquí en la oposición venía durante meses cumpliendo cada paso, cada requisito para convocar un referendo revocatorio, con todas las trabas que le había puesto el gobierno, iba superando todas las trabas y cumpliendo todos los requisitos, que es un derecho constitucional, por cierto, y el gobierno arbitrariamente suspendió ese proceso. Eso llevó a una convocatoria, una gran marcha que se interrumpió por una oferta de mediación del Vaticano para un diálogo que luego no paró en nada, ¿no? Ahora, ¿qué pasó en ese momento? El gobierno utilizó este diálogo para disipar la indignación colectiva que produjo la suspensión del proceso de convocatoria del referendo revocatorio. Y no solo eso, también ganó tiempo o sea, creó un espacio, ¿no? Para seguir en los próximos meses recortando libertades, ¿no? Entonces, este es el tipo de experiencia, ¿no? Que lleva a la oposición a tener la posición que tiene ahora. O sea, no es algo que nace de la nada, de un espíritu de confrontación, es simplemente que el gobierno suele aprovechar estas experiencias para distender tensiones y después no ceder en lo importante. No, la otra cuestión que yo me pregunto es que si Maduro ha dicho que él no está dispuesto a celebrar unas elecciones presidenciales, ¿qué más puede negociar? ¿Qué se va a dialogar exactamente, no? Yo creo que la cuestión también ahora, para mí, los dos nuevos factores que habría que tomar en cuenta es que tanto China y Rusia realmente están dispuestos y hasta dónde están dispuestos a llegar para apoyar al régimen de Maduro y confrontar a Estados Unidos, ¿no? Sí, bueno, han habido reportes de que, o sea, hubo una declaración china que circuló mucho, ¿no? De que básicamente dicen algo así como nosotros estamos dispuestos a trabajar con ambos, con quien bien venga, ¿no? Que es algo revelador y que revela también que los intereses de los chinos es el dinero, ¿no? Por supuesto. No es tanto, es poder, ¿sabes? Los negocios. En las últimas horas, miren, toda la estrategia de Estados Unidos la está pensando un grupo reducido de personas en Washington que forman parte del Congreso, de la Casa Blanca y del Departamento de Estado. Y hay algunos exfuncionarios que también forman parte de este grupo en diversos niveles, pero es un grupo bien reducido. En él está, sin lugar a dudas, el senador Marco Rubio, es uno de los grandes inspiradores de esta política que defiende Estados Unidos, y también el asistente o el asesor de seguridad nacional del presidente Trump, John Bolton, que fue embajador de Estados Unidos en las Naciones Unidas. Bolton, en las últimas horas, ha emitido este mensaje en su cuenta de Twitter, un mensaje que reza así: Estados Unidos considerará una exención de sanciones para cualquier oficial militar venezolano de alto rango que defienda la democracia y reconozca al gobierno constitucional del presidente Guaidó. Si no, el Círculo Financiero Internacional se les cerrará completamente. Tomen la decisión correcta. Ricardo, ¿qué tenemos que leer el mensaje que va en línea también de lo que decía de una manera mucho más directa
Marco Rubio, pidiéndole a Vladimir Padrino López, que es el ministro de Defensa, que dejen de apoyar a Nicolás Maduro. Sí, bueno, yo creo que la estrategia de Estados Unidos, claramente, y posiblemente también de la oposición venezolana, ante la dificultad de negociar una nueva convocatoria de elecciones, es provocar, incentivar a los militares para que abandonen al régimen, para que den la espalda al régimen, ¿no? Y entonces, bueno, pues esta es una medida más para ponerles de alguna manera el incentivo sobre la mesa. Bueno, ustedes, porque se refiere a la cúpula militar, ¿no? Si he entendido bien, las sanciones a los militares afectan a la cúpula, no tanto al cuerpo y a la tropa, ¿no? Entonces, bueno, pues les hace la oferta para sacarlos de las sanciones estadounidenses, que es una oferta que llega después de que el gobierno, si lo queremos llamar así, de Guaidó, aprobara una ley de amnistía, ¿no? Sí. Que esto también a mí, pero ¿cómo apruebas una ley de amnistía si no tienes unas instituciones, ¿no? Más allá de la Asamblea Nacional. Es un poco complicado desde fuera entender cómo funciona esta idea de dos gobiernos cuando uno ni siquiera tiene instituciones, ¿no? Sí. No, bueno, la ley de amnistía es claramente la intención de enviar un mensaje de que si hay una transición y funcionarios y militares colaboran en la restitución de la democracia, no los vamos a perseguir, ¿no? Y es un poco bueno, es reducir el costo de salida para la gente, para los militares, ¿no? Que en el fondo son lo que Maduro depende de los militares para seguir en el poder. O sea que lo analizábamos la semana pasada. La ley de amnistía tiene un redactado demasiado vago. Incluso organizaciones de derechos humanos ya han dicho que podría entrar en conflicto con los compromisos internacionales de Venezuela, especialmente en aquellos casos que hace referencia a crímenes de lesa humanidad y violaciones de derechos humanos, incluso dentro de la misma Constitución venezolana. No sé si es el artículo 29 o 27 de la Constitución venezolana que dice que los crímenes de lesa humanidad no podrán recibir amnistía. Por lo tanto, la Asamblea Nacional aprueba una ley que en el redactado actual algún experto podría llegar a concluir que es inconstitucional. Sí, pero no, la ley no incluye esos casos. Es decir, había una separación ahí muy clara de que no. Pero sí, este es el problema de cualquier transición de un régimen dictatorial, ¿no? De que estos compromisos, ¿no? Por un lado, tú necesitas del apoyo de los militares que han cometido en muchos casos graves abusos violaciones de derechos humanos, ¿no? Y al mismo tiempo, ¿sabes? Está hasta qué punto vas a aplicar la justicia. Esto se vio en el caso de Colombia cuando están todas estas negociaciones de paz, ¿no? Siempre es un compromiso, claro, que es un compromiso difícil, ¿no? Donde vas a tener que poner en la balanza varias cosas, pues, ¿no? Bueno, además va a quedar a la discrecionalidad del nuevo gobierno decidir qué sí califica y qué no califica como crimen de lesa humanidad o abuso de derechos humanos, ¿no? Siempre hay ese riesgo. Fue la gran esperanza de la izquierda latinoamericana. Lula da Silva, hoy caído en desgracia, cumple una condena de 12 años de cárcel y en las últimas horas ha llovido sobre mojado. Una nueva condena como parte de la misma investigación. Se recordarán ustedes, Lava Jato le ha vuelto a condenar, en este caso, a 12 años más y 11 meses. Lula da Silva está de pega, Ana. Sí, hombre, mal y de malas, le duplican la condena a Lula da Silva y pues uno tendría que preguntarse qué tanto tendrá esto que ver con la llegada de Jair Bolsonaro al nuevo gobierno, si de alguna manera él también está poniendo presión para asegurarse de que Lula, porque aún cuenta con una gran simpatía entre la población, no pueda finalmente lograr algún indulto o alguna especie de recurso legal que eventualmente lo podría poner de nuevo en la calle y ser una amenaza para su gobierno y para todo lo que él representa. Bueno, si no recuerdo mal, la justicia le negó salir de la cárcel incluso para una cuestión personal, que habitualmente por razones de este tipo, humanitarias, la justicia lo permite y en el caso de Lula hubo una contradicción entre tribunales, pero al final se impuso la norma más dura. Así es. Sí, han señalado una posible conexión ahorita entre
el ascenso de Bolsonaro y lo que está ocurriendo con Lula, ¿no? Pero hay una corrección en el otro sentido también, ¿no? De que estos escándalos de corrupción, ¿no? Este desencanto con los políticos tradicionales suelen llevar, pues, a la gente, ¿no? A dejarse seducir, pues, ¿no? Por demagogos y populistas que ofrecen soluciones fáciles, ¿no? O que tienen discursos radicales, ¿no? Y acá vemos en el caso de Bolsonaro un exmilitar de ultraderecha, ¿no? Con unas posiciones que son difíciles de defender, ¿no? Que yo creo que hay una conexión entre esta corrupción, ¿no? del Partido de los Trabajadores con el ascenso de Bolsonaro. Sí. Y de alguna manera parece, ¿no?, que el hundimiento de Lula, este castigo ejemplar que le están dando los tribunales brasileños a una persona que representó tantas esperanzas en el continente y no solo dentro del continente, llega en este momento de giro a la derecha total en América Latina, ¿no? Es como un poco el rostro, la metáfora de ese cambio de ciclo y un poco las ganas también en algunos países, particularmente en Brasil, Bolsonaro, ¿no?, de revancha que hay contra esta izquierda, ¿no? Este lenguaje de guerra fría que está utilizando, no dejaremos que pasen los comunistas y todas estas historias que también aquí Trump está utilizando, ¿no? Si os acordáis, en el discurso del Estado de la Unión mandó un mensaje ahí muy duro a los demócratas, ¿no?, al vincular el socialismo de Venezuela con la socialdemocracia que defienden aquí cada vez más algunos miembros del Partido Demócrata, como Bernie Sanders o Alexandria Ocasio-Cortez. En esa revancha de políticos, de partidos, a partir del 20 de febrero vamos a ver un caso similar en el escándalo en Argentina conocido como el caso de los cuadernos de corrupción. Los cuadernos de corrupción son esas anotaciones que hizo un chofer llevando bolsas con dinero, con plata, y que anotó minuciosamente y que luego eso ha sido utilizado como prueba, como parte de la investigación. El juez Claudio Bonadío va a citar a más de 100 empresarios vinculados, presuntamente vinculados, a ese caso de corrupción. Y el 25 de febrero va a ser el turno, por tercera vez, si no estoy mal, de Cristina Fernández de Kirchner. ¿Lo que pasa en Argentina lo enmarcas, Ricardo, en ese revanchismo político o en una apuesta por la transparencia de Macri? La verdad es que desconozco el caso judicial en la Argentina, desconozco el contexto, así que prefiero no opinar de algo que no sé. Anne. Lo que yo pienso es que, por otro lado, en relación a lo de Lula, se está aprovechando en los partidos de izquierda, y al cual pertenecería Cristina Kirchner, y ciertamente en México y en otros, como una prueba más de cómo se les persigue. Se dice que Lula es una víctima inocente y que en realidad todos estos cargos que se le imputan se están inventando. Entonces hay que ver también el efecto que está teniendo en los grupos de izquierda, que siguen siendo muy fuertes todavía, pues incluso en Argentina, ¿no? Alejandro. Sí. Bueno, hay que tener en cuenta, ¿no?, de que, por supuesto, existe un poco el factor del revanchismo, ¿no?, cuando un gobierno de diferente ideología, es decir, este factor existe y no se puede negar, ¿no?, pero muchas denuncias son reales, pues, ¿no?, con evidencia, pues, ¿no? En el caso de Brasil, o sea, no se puede negar que todos estos sobornos de Odebrecht son una falsedad, ¿no?, un castigo de Bolsonaro a sus antiguos adversarios, ¿no? Estas denuncias son reales. A mí me sorprende ahorita leyendo sobre estas denuncias que están saliendo sobre Argentina. Muchos de los nombres, Uberti, Debido, ¿no?, son los mismos nombres que yo me acuerdo en el escándalo del maletín de los $800.000 en 2007 con Venezuela, ¿no?, donde presuntamente el presidente de PDVSA le envió un maletín con $800.000 para la campaña de Cristina Fernández de Kirchner. Los personajes son los mismos, ¿no? Uberti, Julio, el personaje de Debido, es decir, son personajes que llevan por ahí tiempo donde circulan historias, ¿no?, sobre los negocios, sobre la corrupción, pues, ¿no?, de que había en ese gobierno. Vamos a hacer una nueva pausa. Al volver les invito a echarle un vistazo a lo que está sucediendo en Francia. ¿Saben lo de los chalecos amarillos? Pues bien, hubo una respuesta ciudadana contraria, que me parece que se llamó el de las bufandas rojas, y que la popularidad de Macron en su momento decayó y parece que se está recuperando. Vamos a preguntar a nuestra mesa por qué. Tiempo para fijarnos en la política francesa. En diciembre, el presidente Emmanuel Macron enfrentó probablemente la crisis más dura de su presidencia.
La popularidad cayó a un nivel que, de acuerdo a una de las principales encuestadoras francesas, oscilaba entre el 21 y el 31%, pero en enero se ha recuperado y está entre el 31 y el 35%. Le da un poco de margen, un poco de aire. El origen de la crisis son las protestas de los trabajadores, muchos de ellos ataviados con armillas amarillas, con chalecos amarillos, que salieron a protestar en algunos casos con violencia en las calles y que en su gran mayoría exigían su renuncia. Y es que las políticas de Emmanuel Macron no fueron vistas con buenos ojos por parte de los trabajadores, que veían cómo amenazaba su estado del bienestar, las prebendas, las ayudas que podían recibir del Estado. Y además amenazaban el futuro, particularmente de trabajadores y de jubilados. Macron le puso freno y a partir de ahí emprendió una campaña por toda Francia para explicar esas medidas y abrir lo que él denominó un gran debate nacional. Algunos ciudadanos franceses, cansados de esas protestas, salieron a las calles también con bufandas rojas para pedir el fin de esas protestas y, en cierta manera, darle un cierto espaldarazo a Emmanuel Macron. Macron enfrenta hoy un poco más de calma en su gobierno tras esa tormenta, pero las aguas no están calmadas, aún bajan revueltas, Ana. Yo creo que esto ha sido un triunfo de las relaciones públicas. Macron se ha dedicado a hacer eso que es lo que mejor hace y lo que lo llevó, de hecho, al triunfo en las elecciones presidenciales en Francia, que es utilizar su carisma para personalmente convencer a la gente de sus buenas intenciones, de que le tengan paciencia. También dedicó algo que es, bueno, muy importante. Ha dicho que se van a dedicar 10.000 millones de euros para estos trabajadores, para los jubilados, pero sobre todo ha abierto las líneas de comunicación con todo el país, ha abierto un sitio web en el que la gente también puede sugerir, opinar, y ha ido personalmente a varias regiones de Francia donde han habido estas cosas que hacen aquí también. Sí. Te pido un minutito porque saben que se está produciendo esa reunión en Montevideo, en Uruguay, y toman la palabra precisamente el presidente de Uruguay en este momento junto a la alta representante de la política exterior de la Unión Europea, Federica Mogherini. Vamos a escuchar sus palabras en este club de prensa cuando son las 10:10 en la costa este de Estados Unidos y también en Bogotá, Lima, Quito. Escuche. Un proceso de transición política que desemboque en elecciones, así como la mejor manera de utilizar este grupo para promover estas condiciones. Sin más dilación, espero tengamos un intercambio fructífero y me permito subrayar que en los intercambios, en lugar de ahondar en los diferentes puntos de partida que cada uno pueda tener, siempre debemos concentrarnos en lo que nos une y en el objetivo final compartido, que es un Venezuela en paz y en democracia, y una región en paz y en democracia. Muchas gracias, presidente. Las palabras de Federica Mogherini en final de su intervención en ese inicio de la reunión que está liderada por México y por Uruguay para ofrecer soluciones a la situación que vive hoy Venezuela. Imágenes en directo en NTN 24 en el momento en el que toma también la palabra Tabaré Vázquez, presidente de Uruguay. Thank you. Palabras en inglés del presidente de Uruguay para cerrar esta introducción, esta reunión de alto nivel en el que diversos países que no son la mayoría de la comunidad internacional, pero que es una iniciativa diplomática liderada, como decíamos, por los gobiernos de Andrés Manuel López Obrador y de Tabaré Vázquez, el de México y el de Uruguay, en el que han invitado a gran parte también de la comunidad internacional, pero que por parte de la oposición venezolana es muy criticada. Estábamos hablando de Emmanuel Macron y de la crisis política que enfrentó a finales del año pasado y principios de enero y que parece ahora se ha recuperado.
Ricardo. Sí, aún así, si nos fijamos en el índice de aprobación del presidente, sigue siendo extraordinariamente bajo, ¿no? Está por debajo del de Trump, que Trump está como el 41%, cuando se dice aquí continuamente que tiene una aprobación pues bajísima en términos históricos, ¿no? A mí me gustaría... Yo creo que en Europa, espero que en Europa hayan tomado nota, no solo en Francia, de lo que ha pasado estos últimos meses, ¿no? Al gobierno de Macron, ¿no? Porque bueno, da la sensación de que ha habido un estallido de ira popular, porque la gente, no solo en Francia, creo que está muy cansada, la gente se le está apretando demasiado, la precariedad laboral es inmensa, los sueldos para mucha gente prácticamente no dan para vivir, ¿no? Y ahí lo que hubo es un mensaje clarísimo de rabia de la gente, de un poco basta ya, ¿no? Particularmente del campo, de la gente fuera de los centros económicos y los centros de poder. Y vamos a ver cómo Macron es capaz de reconducir la situación, porque creo que esto beneficia más que a nadie al Frente Popular, al partido ultraderechista de Marine Le Pen, ¿no? Sí. Alejandro. Bueno, y ahí hay que tomar en cuenta que hay unas causas inmediatas de las protestas, pero hay unas causas también de fondo, ¿no? Que es la tremenda desigualdad, ¿no? El 1% más rico de Francia representa el 20% de la riqueza nacional. Está el altísimo desempleo, que está alrededor del 9%, ¿no? Para comparar, poner esto en perspectiva, en Estados Unidos está en el 4%, en Alemania está mucho más abajo. Sí. Reino Unido también está en 4%. Es decir, esto es un desempleo altísimo. En España estamos en el 15%. Sí, o sea, Más o menos. Sí, estaba pensando Está cuando has dicho altísimo desempleo, digo, bueno, Bueno, en función de quién vea ese desempleo. Recuerden que yo soy venezolano, o sea que no pueden competir conmigo en ese. Y bueno, el crecimiento económico también ha sido anémico, o sea, no llega al 2%, ¿no? Y estas son cosas que si no se solucionan, ese descontento de fondo va a seguir ahí. Pero eso es lo que promete Macron en todo caso, y por lo que muchos votaron por él también, ¿no? Que si se apretaban el cinturón y si se hacían ciertas medidas, pues que esto iba a redundar en un beneficio para la economía y para que haya más empleo, que es lo que la gente quiere, ¿no? Sí, ese es un buen punto. Macron fue elegido con un mensaje que caló por la honestidad en una sociedad acostumbrada a las prebendas del Estado en general, del erario público. Y Macron les habló directamente a los trabajadores diciéndoles, oiga, esto no puede durar, no va a durar. Entonces, o hacemos los cambios o quien venga a prometerles otra cosa les estará mintiendo. Entonces, hay que hacerlo como país. Sí, bueno, y lo que le decía Alejandro también, si la economía no crece y Francia, como le está pasando a Italia es todavía peor, y Alemania en gran medida llevan años y años creciendo al 1 y pico %, que es un crecimiento bajísimo, de modo que si no generas riqueza es muy difícil incrementar el nivel de vida de la población. Hay otro tema preocupante, y es que desde el punto de vista, si nos fijamos en lo que está pasando en la Unión Europea, la baja popularidad, los problemas de Macron son problemas para la Unión Europea. Tenemos a Angela Merkel, que está de salida. Tenemos Italia, que es un jaleo, con 5 estrellas y con Salvini. Y luego tenemos a Macron, que es incapaz siquiera de liderar en su país, de modo que no hay timonel en la Unión Europea, en un momento tan delicado como el actual, donde los británicos están de salida también. Y bueno, siempre hemos funcionado un poco con la comandancia, ¿no? del eje franco-alemán, y ese eje no está, porque internamente sus dirigentes están teniendo muchos problemas, ¿no? Alejandro, ¿algún comentario? No, creo que... Pues graves, ¿no? Nada más asusta pensar que este gran experimento, yo creo que fue la Unión Europea, el Estado benefactor en el que realmente parecía la mejor forma de hacer justicia para todos, estas socialdemocracias en Europa, pues han tenido que cambiar el rumbo, o se ha demostrado, o por lo menos para muchos esta es la prueba de que no funcionan, y se está, igual que en otras partes del mundo, volteando hacia los extremismos de ultraderecha, ¿no?
Nueva pausa en nuestro club de prensa. Al volver vamos a hablar de las temperaturas del planeta. Por cuarto año consecutivo se bate el récord anterior. El calentamiento global es una realidad, el cambio climático es una realidad, a pesar de las noticias que en los medios de comunicación acostumbramos a dar de olas de frío ártico. Todo forma parte del mismo problema que afecta al único planeta que tenemos. El 2015 se batió un récord, el 16 batió al 15, el 2017 al 16 y el 18 al 17. Y parece que la tendencia continúa. En 22 años, 20 se han superado los récords del año anterior. El cambio climático es una realidad y una de sus manifestaciones es el calentamiento global. Por eso, me permito aquí hacer una cuña, cuando vemos a políticos decir que en los momentos de frío que pasa el hemisferio norte no iría mal un poco de ese calentamiento global, en el fondo lo que están demostrando es una cierta ignorancia, porque tanto hay frío en esta zona extremo como calor en otras que están alejadas del lugar donde hace frío. Lo que hay es un cambio de las temperaturas del planeta con consecuencias alarmantes. Así lo ha dicho en las últimas horas la Organización Meteorológica Mundial. Es la última voz de alarma. Antes ha habido centenares de informes de expertos, de analistas y de la comunidad internacional que vuelven a poner sobre la mesa la necesidad de que haya cambios en el tipo de comportamiento de los humanos. Porque, Ricardo, lo que no está en cuestión, a pesar de que algunos lo nieguen, es que el comportamiento de nosotros, los humanos, sí tiene un impacto directo en ese cambio del clima. Sí, sin ninguna duda. El consenso de la comunidad científica es prácticamente absoluto. Solo un grupo de dirigentes como Trump o Bolsonaro están realmente haciendo mucho daño al planeta y mucho daño a los esfuerzos colectivos por tratar de tomarse en serio este tema. Esto, bueno, como tú decías, ¿no? Los últimos 4 años han sido los 4 años más cálidos, con temperaturas más altas de los últimos 140 años. Y las señales pues las vemos casi todos los días, ¿no? Mientras Estados Unidos, el norte de Estados Unidos estaba helando con climas temperaturas más propias del Ártico, en Australia se estaba quemando medio país por los incendios y el calor sofocante, ¿no? Como hace unos meses en Ciudad del Cabo, en Sudáfrica, prácticamente se quedaron sin agua, una ciudad de cientos de miles de personas, ¿no? Y esto es lo que está provocando el calentamiento global, ¿no? Es uno de los fenómenos, y es la aceleración de los cada vez mayor frecuencia de fenómenos extremos, ¿no? Aparte de la destrucción del coral, la destrucción de los glaciares, y las señales están por todos lados. El problema es que yo creo que no nos lo estamos tomando en serio. Yo creo que fuiste muy elegante, Gustavo, cuando dijiste que algunos dirigentes están mostrando un poco de ignorancia. Yo creo que lo que dijo en específico el presidente Donald Trump, lo que demuestra es una monumental ignorancia, porque no sé si recordarán que dijo que para todos esos que hablan del cambio climático, con el frío que hacía, nos haría muy bien más calentamiento global, y lo que está pasando es que el vértice polar, que generalmente funcionaba como un duque de contención del frío para mantener el frío en la zona polar, debido a este calentamiento extremo de otras áreas como Australia, como mencionabas, se ha roto ese equilibrio y ha permitido que se salga, digamos, el aire polar, y ha creado estas temperaturas bajísimas en Estados Unidos, ¿no? Yo no sé, para mí la única pregunta es si es o se hace el presidente Trump. Sí. Bueno, y esto se une a una reciente noticia del descubrimiento de una gigantesca cavidad, un hueco, en un glaciar de Antártida, ¿no? Que dicen de que producto del deshielo en los últimos años, y bueno, que la posible consecuencia podría ser un aumento significativo de los niveles del mar que afecte a ciudades costeras en todo el mundo, ¿no? Y la reacción, yo creo que, bueno, como ustedes han dicho, las principales potencias económicas tienen una responsabilidad especial, ¿no?, en tratar de atacar este problema, ¿no? Y vimos que en el discurso del Estado de la Unión, por lo que he leído, ¿no?, yo vi el discurso, pero no hubo una sola mención
al problema de cambio De climático. hecho, hay indignación por parte, sobre todo, de algunos exacto. demócratas y activistas que lamentan que no hubiese ninguna referencia. Recordar en este punto del programa que hace 2 semanas la comunidad de inteligencia de Estados Unidos se reunió frente al panel o al comité de inteligencia, y una de las amenazas para la seguridad nacional que ponían sobre la mesa de manera unánime fue el cambio climático, alertando de temperaturas extremas, del impacto en el acceso a alimentos, a agua, a electricidad. Fenómenos extremos. De los fenómenos extremos. O sea, Pues yo les recomiendo mucho, hay un documental que hizo Al Gore, que es la segunda parte 10 años después de ahí te sale tu vena Sí, de cineasta. No puedo ocultar la cruz de mi parroquia. Dale. Que se llama An Inconvenient Sequel. Y aquí es muy interesante porque Al Gore está diciendo, hace 10 años hizo ciertas predicciones de cómo el calentamiento global iba a perjudicar incluso a lugares incluso a Estados Unidos, que iba a llegar a Estados Unidos, y hay una maqueta en la que se ve que se inunda una región de Manhattan, todo el mundo se burló de él, esto fue en el 2006, y ahora con esta película, pues esto fue justo lo que vimos después de la tormenta Sandy. Entonces... tormenta que algunos llamamos huracán. Huracán, perdón. El huracán Sandy, por supuesto. Pero es muy importante que se le deje de llamar calentamiento global, yo creo, y decir simplemente cambio climático. Tenemos que terminar, pero no quería hacerlo sin preguntarte, Anne, y a nuestra mesa, ¿qué opinan sobre la decisión de los Oscars de que este año van a prescindir de presentador? La audiencia de los Oscars ha ido decayendo por diversos motivos, pero uno de los principales es el aburrimiento que muchos espectadores sienten en esas largas galas que acaban un poco como hastiando, como cansando. ¿Es la solución? Pues es un aspecto del problema, y yo creo que más que nada, sí es verdad, el año pasado tuvo un récord bajo la audiencia de los Oscar, que fue de 26 millones. Pero por otro lado, yo creo que esto también nos avisa de un fenómeno que es terrible por cómo se está profundizando esta corrección política, en la que realmente ya nadie se quiere aventar al ruedo, digamos, y convertirse tener este papel tan visible, debido a que en cualquier momento le sacan un tuit que de hace 30 años, de cuando tenía... no sé cuántos, bueno, no existía Twitter entonces, pero digamos, como le ha pasado a Kevin Hart, quien es el que iba a conducir la ceremonia, y que debido a que le encontraron un tuit haciendo bromas ¿cómo se le dice? Homófobas. Sí. No, para mí como espectador el problema no es tanto la presentación, la conducción de la ceremonia de los Oscars, sino el tremendo rollo de los discursos de los actores y directores y compañía, ¿no? Que muchas veces se dedican a agradecer a todo el equipo de producción, a sus parientes, sin decir... bueno, y eso acaba cansando bastante, ¿no? Y cerramos. Sí, no, estoy de acuerdo de que de repente el problema es más estructural, ¿no? No es tanto una cuestión de si hay un presentador o no, sino tratar de hacer el espectáculo un poco más interactivo, más rápido, ¿no? A mí siempre me ha aburrido horrores, ¿no? Entonces, sí, cualquier cambio es bienvenido, ¿no? Tenemos que terminar. También creo, y me permiten la última opinión, es que hay excesivos premios. Hoy en día hay tanto premio que los Oscars en su momento fueron la referencia, y con el tiempo ya no sabes a cuál atenerte, pero bueno. Nuestra mesa de trabajo hoy en este Club de Prensa con Ricardo Mir de Francia, con Anne Hoyt y con Alejandro Tarre. Gracias a ustedes por la generosidad de su tiempo, por escoger